Hola, muy buenas. Antes de nada, pues os voy a pedir disculpas porque yo no era la persona que iba a dar esta charla, entonces no he preparado yo las transparencias y puede haber algún desincronismo entre la transparencia y lo que yo cuente, pero bueno. Nada, yo voy a dar el punto de vista desde la Autoridad Portuaria y Puerto de Vigo como usuario de todos estos sistemas y también pues cómo el concepto de la industria 4.0 está afectando a los puertos y cómo lo estamos implantando en los puertos y en la Autoridad Portuaria de Vigo. Bueno, este es el mapa del mundo, donde la parte marítima, como todos sabéis, tiene una gran importancia. En estos momentos el 90% del transporte se realiza vía barco y el 10% por otros sistemas. Eso no quiere decir que un transporte sea más importante que otro, porque al final lo importante es la interconexión entre los transportes y al final uno depende del siguiente. Y cómo se hace esa unión y cómo se mejora esas uniones es una parte en el concepto 4.0 muy importante. Un buque, por ejemplo, de portacontenedores está del orden de 1.200 contenedores que puede transportar para que se pueda ver la magnitud. Cada vez los barcos son más grandes, cada vez mueven más y bueno, y el transporte marítimo pues va cogiendo una mayor relevancia. Este es el mapa de España, hay 28 autoridades portuarias, 46 puertos de interés general, luego hay todos los puertos más pequeños. El 60% de las exportaciones se hace vía marítima, el 85% de las importaciones nacionales también. Y bueno, hay distintos puertos y cada puerto tiene unas singularidades. Hay puertos que son más graneleros, como puede ser el puerto de La Coruña o el puerto de Huelva, donde mueven pues petróleos, carbón, y hay otros puertos que nos especializamos en mercancía más enfocada hacia la industria, como son los contenedores, los coches, que es el caso de Vigo. No son incomparables los puertos graneleros con los puertos de mercancía general. Son dos conceptos totalmente distintos y un gran error que ha habido siempre en el pasado es comparar los puertos por su tamaño en toneladas que mueven. No se puede comparar un puerto de petróleo o de carbón con un puerto de mercancía general. Un puerto de mercancía general es mucho más complejo y está mucho más afectado por las nuevas tecnologías. El puerto de Vigo se encuentra ubicado en la ría de Vigo, tiene una singularidad, toda la ría es responsabilidad de la autoridad portuaria. Hay una zona directa de explotación, que la veis en rojo, pero toda la ría, desde las Islas Cíes y todo lo que está dentro, es responsabilidad de la autoridad portuaria. Hay concesiones y bueno, eso también, pues desde el punto de vista ambiental y de coordinación, pues tiene muchas implicaciones. El puerto de Vigo es un puerto de mercancía general, especializado en contenedores, coches y granito, pizarra y pesca, lógicamente. Podemos decir que el 91% de la mercancía que se mueve en el puerto de Vigo viene vía contenedor o vía coches, y es lo que es mercancía general. Y lo que son tráficos de graneles es menos de estos momentos del 9% y se verá reduciendo porque el puerto se está especializando hacia ese camino. Tiene dos terminales, una de coches en Bouzas y una de contenedores en la zona de Guisar. Y bueno, viendo la cifra esta podéis ver la importancia que tiene en mercancía general Vigo respecto a los otros puertos gallegos. Como veis, es el puerto que más mercancía mueve, y lo que es la mercancía general está centrada en el polo sur, lo que es Vigo, Marín, Villagarcía. El puerto de Vigo mueve entre 4 o 5 millones de toneladas. Esas 5 millones de toneladas están vinculadas a la economía local y a la economía de la zona, y por tanto son de gran importancia para la industria viguesa y gallega, pero también la industria es importante para Vigo. Las mercancías más importantes son los vehículos, 635.000 toneladas, los contenedores, y dentro de ellos encontramos la pesca congelada con 621.000 toneladas, el granito con 394.000, los metales que cada vez van creciendo más, 378.000 y que están cogiendo, la pizarra y luego conservas. En total, 12.000 millones de euros en movimiento dentro de lo que es el puerto, y con una cifra de negocio de cerca de 26 millones y 27 millones si hablamos del 2018. Por dar así unos datos generales, es el primer puerto de pesca fresca de Europa, el primer puerto de granito de España, el cuarto en tráfico de vehículos nuevos,
el 4 en contenedores import-export, el 8º en tráfico de contenedores en general y el 9º en mercancía general a nivel nacional. Bueno, el puerto de Vigo es un puerto diversificado, es un puerto con gran variedad. Si este es el mapa del puerto de Vigo, podéis ver esta zona, luego veremos zonas. Esta es la zona de la terminal de coche con las rampas, donde tanto la factoría Citroën como cada vez más marcas van utilizando, y donde se encuentra ubicada la autopista del mar, que conecta pues en estos momentos con Tánger, con puertos de Nantes, Le Havre en Francia, Inglaterra, Hamburgo. O sea, hay una línea de conexión de líneas regulares continuamente. Toda esta zona de gran importancia son astilleros, el puerto pesquero, la zona del tráfico de cruceros, mercancía general como es el granito, el metal, la pizarra y nuestra terminal de contenedores. Aquí podéis ver la terminal nuestra de contenedores. Es una terminal de contenedores mediana con un alto sistema de informatización, y que en estos momentos, aunque luego lo contaré más adelante, nos encontramos inmersos en un proyecto europeo que es el proyecto Port Forward, de diseño del puerto del futuro de Horizonte 2020, donde la Unión Europea nos ha pedido que diseñemos cómo deben ser los puertos en 2030, utilizando las nuevas tecnologías. En el caso de Vigo se está trabajando con el tema de la terminal de contenedores, viendo el uso de todas las nuevas tecnologías, realidad aumentada, sistemas matemáticos, cómo podemos mejorar y hacer más eficiente nuestra terminal, y luego poder exportarlo eso al resto de terminales. Bueno, aquí vemos la parte del tráfico de mercancía general, de lo que es el granito y la zona de metales donde se encuentra ubicada. Nuestras terminales de cruceros, que en estos momentos tenemos la capacidad para 3-4 cruceros con dos terminales. La zona del puerto pesquero, que es una de nuestras grandes joyas del puerto de Vigo. Por un lado, por la cantidad de volumen que genera, y por otro lado, también con las sinergias que tiene con otros sectores, como es la construcción naval, donde cada vez se hacen más barcos de pesca y barcos sofisticados. El puerto del Berbés, donde trabajan del orden de unas 5.000 a 7.000 personas. Lo que es el sector de la pesca son del orden de 15.000, pero lo que es el sector de pesca fresca hablamos de unas 5.000 personas que trabajan a diario. Y bueno, aquí dentro de ese concepto 4.0 hicimos dos ejercicios muy interesantes. Uno fue trabajando con el centro tecnológico, con el CETAG. Pues se puso a trabajar conjuntamente al sector de la automoción con el sector de la pesca para utilizar ese know-how de la automoción, cómo podíamos implantarlo en un sector tan tradicional como el sector de la pesca. Y también lo hemos hecho con la parte energética, y de eso han salido dos líneas de desarrollo de modernización de lo que es nuestras lonjas, y también de la mejora de la eficiencia energética de lo que son nuestras instalaciones. Tenemos 26 instalaciones frigoríficas con una capacidad de 829.000 metros cúbicos. Esto es otra de nuestras grandes joyas dentro del puerto de Vigo, porque todas estas empresas tienen fábricas y factorías y barcos por todo el mundo que están interconectados, y que además pues están generando unas alianzas tanto en África, Sudamérica como en Asia, que hacen que Vigo se encuentre ubicado dentro del mapa general mundial. Otra de nuestras grandes líneas son los astilleros y la industria de la reparación naval. En estos momentos, en lo que es la zona de Vigo, en la zona de Pontevedra, hay unos 7.000 empleos. Creo que los datos eran de 2017, aún del 2018 no los tengo actualizados, pero 7.000 empleos directos en lo que es la construcción y reparación naval. Es un sector pues de un peso importantísimo para Vigo. Creo que además es un sector súper interesante, porque pasó una gran crisis con el tema del Taslis, con el cierre de todos nuestros astilleros, y donde tuvo que hacer una reflexión de hacia dónde queríamos ir. Y esa reflexión, muchos de estos astilleros y de las empresas auxiliares y de las empresas del metal, pues fue hacia esa implantación de la industria 4.0 y de la innovación. Esas empresas que han apostado por la innovación y por la industria 4.0 en estos momentos tienen una plena actividad, y aquellas empresas que han querido quedarse con una actividad más convencional, pues
en estos momentos podemos ver la diferencia entre esos astilleros o esas empresas que han adoptado por la modernización, que en estos momentos las que han adoptado por la innovación están subcontratando a esas otras. Y es una apuesta de éxito de lo que es la introducción de la innovación en los sectores. En el Puerto de Vigo hay 10 astilleros y 16 varaderos. En estos momentos yo vi una noticia que creo que era el 50% de la construcción naval de España se estaba haciendo en Vigo, y yo creo que es un sector que aún tiene un largo recorrido y que está haciendo los deberes muy bien dentro de un mercado cada vez más cambiante, más global y más complicado a nivel. Y bueno, y esta es la terminal nuestra de coches, otra de las joyas vinculada que está vinculada a la construcción de coches, donde hay unos 17.000 empleos. Tiene el certificado Q de calidad de ANFAC. Y bueno, y va a tener un crecimiento importante para los próximos años. Y bueno, y otra de las situaciones que tiene el Puerto de Vigo, que ha hecho una gran inversión, es en la Plisán, en lo que es el Puerto Seco. Y eso, ahí volvemos a entrar la importancia de la intermodalidad o de la fusión de los distintos módulos de transporte y de que haya una buena interconexión. Está a 35 kilómetros del puerto, donde hay que tener unas buenas comunicaciones, pero también unos buenos mecanismos de comunicación para cuando empiece a funcionar, pues funcione como una central logística del puerto. Dentro de lo que es el concepto 4.0 y el concepto de innovación, se habla mucho de la robótica, se habla mucho, pero el concepto 4.0 nosotros también le queremos dar ese enfoque desde el punto de vista de conocimiento. Nosotros hemos implantado la estrategia de crecimiento azul en el 2016, ha sido cogida por la Comisión Europea como el piloto y el ejemplo a nivel europeo, y nosotros lo primero que quisimos hacer fue identificar cuáles los sectores que estaban vinculados a Vigo, a la actividad de Vigo. Nos salieron 14 sectores frente a los 6 tradicionales que se manejaban, y luego un tema interesante fue poner sobre la misma mesa. En estas mesas de trabajo han trabajado del orden entre 250 y 300 personas que han establecido cuál es el plan estratégico del puerto para los próximos años, pero hemos sentado las mismas mesas de los diferentes sectores, pues gente de la automoción, gente de la universidad, gente de los centros tecnológicos, de la empresa, de la administración, hablando juntos y haciendo ese diseño del puerto que queríamos hacer en el futuro, y de ese esfuerzo de innovación y de introducir la innovación a todos los sectores. Y realmente está dando resultados para lo que es el Puerto de Vigo muy importantes, que esperemos que en el futuro se vea. Es un poco son estos los pilares, lo que le llamamos el diálogo de Vigo a nivel europeo y a nivel, por ese debate o esas conversaciones, esos grupos de trabajo donde participan 300 personas y hay 14 grupos y se reúne 2 veces al año, y buscamos 4 objetivos: la hibridación de sectores, ver cómo el know-how. Por ejemplo, otro ejemplo es el sector del marisqueo. Nos solicitó que quería modernizar, llevan trabajando igual que hace 100 años, de una forma muy rudimentaria con el sacho. Entonces se sentó en la misma mesa pues con la gente de las empresas del naval, con ingenieros, y le diseñaron un barco cómo podía modernizarse ese sector. Es otro ejemplo, pero también desde el punto de vista de la universidad, cómo se pueden mejorar desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y lo mismo pues va pasando en los sostenible. Yo creo que es otra pieza importante. La creación de empleo es clave. Si esto lo hacemos es para generar empleo, para que haya un empleo de calidad, y es un poco, yo creo que el enfoque que hace la innovación y el enfoque de 4.0, que muchas veces se piensa en lo que va a destruir empleos. No, hay que pensar en los empleos que se crean y en unos empleos cualificados. La transparencia, la innovación y un componente social y pensado en las personas. Dentro de la estrategia de los 14 grupos, el concepto 4.0 estuvo muy presente en casi todo uno. Entonces salieron pues del orden de 5 o 6 proyectos vinculados con el sector del 4.0, muchos de ellos se fueron agrupando. Aquí tenemos varios ejemplos. Un ejemplo es el Smart Viport, es toda la plataforma que va a soportar todo el movimiento y toda la información del puerto de Vigo, pero en un primer paso está pensada en la Autoridad Portuaria de Vigo, pero la idea es que recoja a todas las empresas que operen y que sea una plataforma de uso común. Luego salieron distintas líneas de proyectos de puerto 4.0 en las distintas terminales, en la terminal de coches, en la terminal de contenedores con el proyecto que hemos descrito, en la terminal de pesca
Alonja, con la lonja, y bueno, en estos momentos se están desarrollando esos distintos proyectos. Dentro de esos, uno era la lonja 4.0, que hablaba, que ahí lo desarrolló el CETAC, pero que han participado en él desde Energy Lab, empresas también locales, como es Instra, y al final todos los usuarios, donde hemos intentado hacer y se va a diseñar pues esa lonja más sofisticada, más fácil de usar, pero a la vez también es una lonja eficiente desde el punto de vista energético con el uso de las energías renovables. Otro de las grandes líneas es el Naval 4.0, ese no lo está desarrollando la autoridad portuaria, eso lo están desarrollando tanto ASIME como Aclunaga en sus distintos sectores, porque eso lo están implantando y son quienes, y ahí el puerto lo único que puede ser un facilitador y estar dando soporte. Y luego hay otra última parte, que es la parte de formación, donde el año pasado, por ejemplo, se formaron unas, creo, 500, 600 personas en conceptos de 4.0, cambio climático, para lo que se intentó dar primero una formación a alto nivel a los directivos de las empresas que hay en el puerto para que conocieran bien ese concepto y lo pudieran implantar, pero luego se fue bajando a los distintos estratos y, por ejemplo, se ha utilizado, por ejemplo, simuladores para el manejo de grúas, mejorar lo que es el manejo de la terminal, y se ha formado pues a gente en esa línea de forma gratuita en el año pasado y que va a continuar en los próximos. Tenemos otro proyecto de formación con la Comisión Europea para seguir desarrollando las carreras de crecimiento azul y de 4.0 en todo lo que es el espacio atlántico. Antes comentaba el proyecto Port Forward o Puerto del Futuro. Es un consorcio de varios países. Por la parte española está Vigo y Baleares. En la parte de Vigo está la terminal de contenedores y la mejora del funcionamiento. En la parte de Baleares estaba todo lo que es la parte Smart de mantenimiento de infraestructuras. Está el puerto de Livorno y el de Nápoles por Italia. Ahí se están utilizando el tema de las Google Glass para inspección de contenedores. También cómo pueden utilizarse las Google Glass para mejorar el atraque de buque, el trabajo de los prácticos, porque al final lo que se está viendo es cómo las nuevas tecnologías van a afectar a cómo se van a desarrollar los puertos y cómo pueden cambiar los oficios. Está el puerto de Magdeburg en Alemania con Fraunhofer. Fraunhofer es un centro tecnológico de realidad aumentada alemán y uno de los más potentes de Europa. Pues ahí se están haciendo todos los puertos en 3D con realidad aumentada para utilizarlos como lugares de testaje y cómo mejorar los procesos y la logística que existe. Y el puerto de Kristiansand en Noruega. En el caso de Vigo, estamos trabajando mucho con el EITAT y con la Universidad de Londres, donde están con sistemas matemáticos evaluando nuestro funcionamiento de nuestras terminales. Nos van a plantear en este mes de octubre la mejora del funcionamiento de la terminal de nuestros contenedores. La vamos a llevar a un simulador que tenemos con Thermavi en el puerto de Vigo para testar todas esas mejoras, y en el caso de que el simulador de que salen que funcionan, pues se van a implantar en el puerto. Estos son un poquito los objetivos, pero sí se habla mucho de la parte siempre ambiental, pero al final la parte ambiental y la parte económica van muy de la mano. Un ejemplo, hemos calculado lo que es la huella de carbono de funcionamiento del puerto. El 60-70% de la huella de carbono es el tráfico marítimo. Pongamos que un 30% sean las industrias que están ubicadas y un 10% lo que es la propia autoridad portuaria. Si conseguimos reducir los tiempos de descarga de los buques contenedores, por ejemplo, en un 10% el tiempo de descarga, vamos a reducir el 10% de tiempo que está el barco en nuestra terminal. Vamos a reducir la huella de carbono, va a ser más eficiente desde el punto de vista económico, o sea que al final siempre parte económica y parte ambiental van totalmente a la mano. Desarrollos 4.0 que se están viendo aquí importantes. Otro consumo importante de los barcos es el tiempo que el consumo de fuel desde que el barco sale hasta que llega a puerto. Si sabemos en qué momento va a hacer la descarga y se puede ajustar mediante los satélites y la información esa velocidad para que ese barco no tenga que hacer espera, en el caso de Vigo no hay grandes esperas, pero si vamos a Rotterdam, vamos a Hamburgo, si las hay, pues es otra de las mejoras y que puede reducir
tanto costes para la naviera, pero también puede reducir pues, impactos ambientales. Y podemos buscar 1000 aplicaciones del concepto 4.0 que se pueden tener. Yo, como digo, el gran quebradero de cabeza del 4.0 es, vivimos un momento donde hay muchísima información. Tenemos información de los satélites, información meteorológica, información de nuestras infraestructuras. En estos momentos es imposible que una persona pueda manejar esa información. Tenemos que utilizar sistemas de apoyo informáticos que son los que nos ayudan a manejar. Ese es el verdadero desarrollo del 4.0. Está la robótica, pero es el desarrollo de la información. Ese es el gran reto, lo que ahora le decimos cuando hablamos con el ordenador. Ayúdame a buscar, pues lo mismo para nuestra empresa, para nuestra naviera, para nuestro astillero o para nuestro puerto. Buscar sistemas de toma de decisión, no van a tomar la decisión por nosotros, pero nos van a ayudar a tomar la decisión. Y luego hay otra situación. Vivimos un sistema económico cambiante de forma brutal. En 6 meses, lo que antes los ciclos tardaban 10 años, ahora son de 6 meses, 1 año. No podemos tardar 2 años en tomar la decisión de cómo adaptarnos a esos cambios económicos que está habiendo. Necesitamos identificarlos rápido y saberlos para que nosotros podamos adaptarlo. Un ejemplo es el cambio de China, por ejemplo, que ha dejado de exportar mucha mercancía y a empezar a consumirla y a traerla. Y eso hace que los ciclos dejen de venir a Vigo porque a lo mejor la están comprando directo. Pues esa información nos hace falta tenerla rápido y adaptarnos. O de repente que los coches van a empezar a venir por la terminal de Rorrol, en vez de, o sea, tener acceso a esa información, detectarla y no esperar al año siguiente para tomar la decisión, es parte, yo creo, de la supervivencia de cualquier puerto y cualquier empresa en estos momentos. El sistema Smart Report que estamos desarrollando, donde queremos y donde hay un sistema de cámaras que controlan todo el puerto. Queremos ir un paso más, o sea, en estos momentos controlamos la parte eléctrica, las superficies, los atraques. Ahora queremos empezar a que hablen entre ellos los sistemas y, por ejemplo, las luces funcionen solo cuando haya barco a esta intensidad, cuando no haya barco a otra intensidad distinta. Podamos saber cuánto tiempo está la mercancía en el puerto, si se está almacenando mucho, o sea, información de lo que está ocurriendo que nos ayude a tomar decisiones y a ser cada vez más eficientes y adaptarnos. Bueno, está la parte también de mantenimiento, comunicaciones, etcétera. Bueno, otro ejemplo que damos nosotros desde la parte de Blue Growth, hemos querido establecer indicadores de funcionamiento, cómo está funcionando el puerto de Vigo. Si entráis en la página web del puerto, la página Blue Growth Vigo, EU, tenéis un sistema de indicadores donde podéis ver todo nuestro funcionamiento desde el punto de vista de nuestros objetivos, desde el punto de vista de Blue Growth, cómo se están desarrollando, desde los empleos que se están creando, los procesos que se están digitalizando, el número de mejoras en la logística del puerto, nuevas líneas regulares, reducción de la energía. Esta tabla no está actualizada, en la página web sí está, la energía que generamos de renovables y en estos momentos autoconsumimos, la reducción de nuestras emisiones, las zonas del puerto que estaban infrautilizadas y que ahora se están reutilizando. Y si pincháis, luego si al final si pincháis podéis ver el planito donde se explica todo. Buscamos una gestión transparente tanto para nosotros como para los usuarios y para la ciudadanía de todo lo que está funcionando. Y otra de las grandes líneas que tenemos es el tema de las energías renovables o de la eficiencia energética. El puerto de Vigo presentó en 2017 un compromiso en Naciones Unidas de reducción del 30% de las emisiones de todo el puerto, no solo la autoridad portuaria, sino de todas las empresas, el aumento del autoconsumo con energías renovables, que fuimos poco ambiciosos, pusimos un 3%, pero en nuestro plan vamos a estar por encima del 100 y formar a más de 1000 personas y la reducción de los consumos del 25%. ¿Cómo hemos hecho? ¿Cuáles son? Una de las líneas que hemos hecho en estos momentos, el puerto de Vigo, toda la energía que compra, la compra por contrato, viene de fuentes renovables. Eso, en teoría, nos reduce mucho nuestra huella de carbono porque nos la lleva a cero y nos hace una gran reducción en lo que es el consumo de energía. Hay muchas empresas que ya lo están haciendo y creo que es un buen mensaje, pero no podemos complementarnos solo con eso porque sí estamos haciendo que se genere más a nivel nacional, pero luego tenemos como puerto en nuestras infraestructuras ir implantando las energías renovables. El siguiente punto, que está muy vinculado con 4.0,
Hemos monitorizado todos los consumos, tanto de la autoridad portuaria, de las instalaciones nuestras y también de las islas CIES, porque hay un proyecto que es el Tutatis, que es que las CIES funcionen 100% con energías renovables y que estamos monitorizando. En estos momentos estamos dentro de un consorcio, otro proyecto europeo, que es Puertos, que son puertos autosuficientes con energías marinas, energías renovables, donde se está para todo el espacio atlántico diseñando cómo puede ser el camino para que en el 2030 o 2050 los puertos pudieran funcionar solo con energías renovables, y se van a estudiar las distintas fuentes de energías renovables, desde las olas, las corrientes, el viento, y cómo ir implantándolo en 5 puertos a nivel europeo y hacer ese marco de cara al futuro. Más ejemplos, esto es nuestra sede. En estos momentos hemos instalado en nuestra sede paneles solares y más del 20% del consumo de nuestra sede viene de los paneles fotovoltaicos. Lo vamos a poner igual en todos los edificios del puerto. Otro, la lonja, que decía, la lonja autosuficiente. Aquí se va a instalar 400 kilovatios, en 2 minutos se acaba rápido, 400 kilovatios de paneles solares, pero además se va a mejorar todo el sistema de refrigeración y se está viendo el uso del agua de mar y de la geotermia para el enfriamiento de la lonja. Bueno, al final, líneas generales, el proyecto, la inversión del puerto en renovables y eficiencia energética va a ser más de 5 millones de euros en los próximos 3 años. ¿Y cuáles son nuestros objetivos? Pues se va a conseguir una reducción de consumo de todo el puerto del 30%, del 32%, del orden de un 13 al 15% de generación por energías renovables en los próximos 3 años, pero bueno, hay zonas donde vamos a conseguir reducciones casi del 78%. Y nada más, agradeceros y abierto a cualquier pregunta que me quieran hacer.